Muchas gracias y muchos éxitos en ese proyecto. Bien merecido para nuestros niños. Vamos a proseguir con el doctor Ronnie Alvarado de la Fundación Cardioinfantil en la charla Gobierno en su experiencia de Gobierno de Datos Clínicos, Aprendizaje y Experiencia desde la Variabilidad Clínica. El doctor Ronnie es médico cirujano especialista en auditoría médica de la Universidad CES de Medellín y la Universidad del Rosario. Se encuentra cursando el curso de maestría en métodos para la producción y aplicación de conocimiento científico en salud, praxis de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Actualmente se desempeña como jefe médico de gestión clínica en la Fundación Cardioinfantil. Doctor Alvarado, bienvenido. Buenas tardes. Para mí es un honor el día de hoy poder compartir con ustedes nuestra experiencia y nuestro aprendizaje que hemos obtenido al realizar o al implementar un gobierno de datos en la institución. Nosotros venimos de la Fundación Cardioinfantil, la Cardio. La Cardio es una institución de alta complejidad ubicada en la ciudad de Bogotá. Nosotros contamos con más de 3.000 colaboradores en la institución que están sincronizados y alineados con nuestro objetivo estratégico, con nuestra misión, y es entregar la mejor medicina con corazón. De igual manera, nuestros pacientes, contamos con más de 50 especialidades médicas, 1.200 egresos promedio mensual, más de 100.000 atenciones de urgencias, más de 140.000 atenciones en consulta externa. Estos son cifras del año 2022 y somos líderes en trasplante y medicina cardiovascular. Para poder iniciar con esta charla es importante, o no podríamos dejar atrás, hablar de esa variabilidad clínica. Cuando hablamos de variabilidad clínica entendemos que hay una variabilidad esperada, y una variabilidad aceptable, y una variabilidad inaceptable o no esperada. Entendiendo que esa variabilidad clínica esperada es aquella que se puede dar a través de esos manejos y desenlaces de los pacientes propios de su contexto y de la diferencia en los desenlaces clínicos que puede conllevar, y la variabilidad inaceptable o no esperada es aquella que se aleja de la práctica o de la medicina basada en la evidencia. En este entendido, la variabilidad clínica siempre parte de una incertidumbre. Cuando nos alejamos de la medicina basada en evidencia, hay una incertidumbre evidente que eso nos conlleva a generar una variabilidad que a su vez genera diferencias en las prácticas clínicas, en la atención de los pacientes, y finalmente impacta en la eficiencia operativa o en la eficiencia de la institución. Cuando hablamos de eficiencia operativa es importante mencionar cómo la medimos. Nosotros en la institución tenemos unos objetivos muy claros y desde la planeación estratégica nos hemos propuesto mejorar esa estancia, disminuir la estancia hospitalaria como uno de los objetivos estratégicos institucionales, definiendo a su vez unos indicadores que nos van a servir para conocer cuál es el punto de partida que tenemos en la implementación de ese gobierno de datos y en adelante nos permite hacer un monitoreo a esa gestión y a esas estrategias que se han implementado, y ya se las voy a contar en un momento. A su vez, importantísimo el análisis de esta información que se obtiene a través de estos indicadores que se miden y las oportunidades de mejora que se puedan derivar, que se puedan identificar y derivar de este análisis. Entonces, ¿cómo mejoramos o cómo mejorar esa eficiencia operativa? Automatizando los procesos, muy importante hacer uso de ese recurso tecnológico con el que podemos contar y hacer procesos más eficientes, generar información de forma sistemática, usando la tecnología que tengamos a disposición, en este caso una herramienta de visualización de tableros de información, y ya se los voy a mostrar.
finalmente que nos permitan evaluar cuál es esa eficiencia a partir de la implementación de estas estrategias y a su vez implementar las acciones correctivas o las oportunidades que se generen. Entonces, dentro de las estrategias implementadas con el objetivo de disminuir la variabilidad clínica y la estancia hospitalaria, tenemos estos 4 y ya vamos a entrar a ver cada uno de ellos y es la implementación de un gobierno de datos en la institución en cabeza de la alta dirección que nos ha permitido esa apropiación desde la alta directiva en temas relacionados con la calidad de la información. Por ello se implementó ya a nivel institucional un gobierno de datos con unas bases fundamentales de inteligencia y analítica de negocios, de calidad de los datos, de recolección de estos datos, así como de integración o interoperabilidad entre las diferentes herramientas y sistemas de información en la institución y siempre velando pues, por la seguridad del dato. Esto lo que nos permite es asegurar la calidad del dato a partir de esa sistematización de los procesos. Al asegurar esta calidad del dato es importante mencionar la disponibilidad de la información. Es importante mencionar que estos datos pueden ser medibles y a su vez por consiguiente son datos confiables. Y mediante la transformación de la información, entonces encontramos otra estrategia implementada que es la adopción de tecnologías. ¿Acá qué hicimos? Mediante la transformación digital pasamos de tener esas grandes bases de datos provenientes de nuestro sistema de información, que eran o son bases de datos en Excel, y hacer el análisis de estos datos a través de tableros dinámicos en Excel, usando esa tecnología. En este caso, el aplicativo que utilizamos fue Qlik, para poder garantizar una disponibilidad de la información y son datos que se traen de forma sistemática del sistema de información. ¿Qué aseguramos con esto? Disminuir esa manualidad en la obtención de la información, disminuir el error que puede conllevar una manualidad o un reproceso con estos datos y de esa forma aseguramos la calidad de los mismos. Finalmente llegamos entonces a la construcción de estos tableros y acá mostramos una de las imágenes. Ya les voy a detallar un poco más sobre la estructura y qué contiene estos cuadros de mandos que hemos identificado. Esta es la herramienta que estamos utilizando, QlikSense, y esta herramienta lo que nos permite es tener a la mano tableros interactivos, tableros que son amigables con los grupos clínicos asistenciales que están de cara al paciente. Finalmente son ellos nuestro insumo más valioso, dado que acá se pueden entender los datos, se pueden tomar decisiones desde los servicios. Esto permite una autogestión de la información por parte de ellos, no solamente desde un área netamente administrativa. A su vez, los tableros permiten hacer ese monitoreo y seguimiento a las tendencias de los indicadores, al comportamiento de cada una de las variables que se analizan acá y finalmente tomar decisiones informadas, que creo que es lo más importante de esta herramienta. Y finalmente, la siguiente estrategia es el seguimiento. No menos importante, esto es sumamente importante para poder garantizar realmente cambios con el uso de estos cuadros de mandos. Estos seguimientos se programaron unos seguimientos periódicos entre la alta dirección de la institución y cada uno de los servicios involucrados en el manejo de los pacientes. En principio, priorizamos aquellos servicios que tenían indicadores más desviados o aquellos servicios que tenían mayor volumen de pacientes atendidos. Esto es a partir de los egresos hospitalarios para tener en cuenta. Una muestra del tablero y qué contiene, nosotros lo llamamos boletín de gestión clínica.
Acá tenemos una serie de indicadores de eficiencia, con énfasis en los indicadores de grupos relacionados de diagnósticos, IEMA, peso medio GRD, etcétera. Así como también unos indicadores de resultado que nos muestran también el impacto al que queremos llegar con estas estrategias de cuadros de mando y seguimiento bajo la sombrilla de un gobierno de datos. Les voy a mostrar en adelante la estructura de algunas de los segmentos que contiene este boletín de gestión clínica. Estos son algunos de sus indicadores y cómo lo podemos visualizar. Entonces, partimos por una pirámide poblacional que, de acuerdo con el servicio que se esté identificando en cada momento y al cual se le está haciendo seguimiento, podemos conocer cuál es su población. En esta hoja de egresos podemos hacer un comparativo entre los diferentes años. Para la conferencia traigo el primer semestre del 2022 versus el primer semestre del 2023. Siempre hacemos una comparación de años previos, es decir, 2022 versus el año 2021, y cuál ha sido esa variación entre estos dos valores que estamos presentando, 2023 versus 2022. A su vez, también podemos identificar acá en la parte inferior con esta gráfica cuál ha sido el comportamiento mes a mes de en este caso de la estancia hospitalaria, y cómo lo podemos comparar entre los diferentes periodos que queramos analizar, y a su vez al interior también cómo lo comparamos con otras especialidades, con otros grupos clínicos. Incluso podemos llegar a segmentar esta información por médico. Otro indicador es la estancia hospitalaria, y acá vemos uno de los resultados que traemos hoy, y es cómo logramos disminuir en ese mismo periodo de tiempo un día de estancia hospitalaria en el 2023 comparado con el 2022. Esto es cercano a un 10% de disminución de la estancia en este periodo de tiempo. De igual manera, en la parte inferior podemos ver cómo ha sido el comportamiento, incluso la estandarización de esa línea, de ese comportamiento mes a mes entre cada una de los periodos. Referente al índice de estancia media ajustada, que es el IEMA, nosotros nos comparamos, nuestro estándar es la norma americana, compuesta por una serie, el promedio de estancia de una serie de hospitales americanos. Para el 2023 tuvimos un IEMA de 1.24 y en el 2022 teníamos un IEMA de 1.28. Acá aclarar que esa estancia, este índice de estancia media ajustada se ajusta con la complejidad del consumo de recursos de los pacientes. Entonces podemos hacer un comparativo entre el promedio de la norma, con la cual nos estamos comparando, en este caso la americana, y el promedio de estancia de la institución, y cómo es su comportamiento a través del tiempo. En la parte inferior podemos identificar los inliers, que son esos egresos que tienen un comportamiento estándar, y cuáles son los outliers, tanto superiores en amarillo como los inferiores en color azul, y cómo también hemos logrado una disminución entre el 2022 y 2023 de esa cantidad de egresos que se salen del promedio. En cuanto al peso medio GRD, acá refleja la complejidad del consumo de recursos que tienen los pacientes. Tenemos una alta complejidad en la institución, dado por nuestro enfoque en línea de trasplante y cardiovascular, y cómo ha sido el comportamiento de los diferentes periodos, en verde el 2023, en azul el 2022, en cuanto a ese consumo de recursos de los pacientes. También podemos identificar estos mismos indicadores que ya les he venido presentando, y el resto de indicadores que tenemos en este tablero, como si los segmentamos de acuerdo con la severidad de cada grupo: severidad 1, pacientes menos complejos que consumen, y severidad 3, pacientes más complejos, cómo se comportan, cuál es la proporción de pacientes que manejamos en la institución en cada uno de estos grupos de severidades. Indicadores de resultado, traemos el ejemplo de indicador de mortalidad, una disminución del 23%, y cómo es evidente esa comparación entre los 2 años que traemos para esta presentación.
en cuanto a la tasa de mortalidad. Finalmente, hay unos tableros que nos permiten ver cuál es ese desempeño clínico y poder identificar cómo están nuestros indicadores respecto a la meta. En este caso, está el índice de estancia media ajustada del IEMA con una meta que debería ser 1 o debajo de 1, donde hablamos de la eficiencia con la cual se están manejando los pacientes comparados o con nuestro comparador, que en este caso es la norma americana, y cómo está cada una de las especialidades analizadas acá. Esto tiene unos filtros que nos permiten analizar esa información por periodos de tiempo, por especialidades o por grupos de especialidades, incluso, como les mencionaba hace un momento, por cada uno de los médicos. Y en la parte inferior, la tabla que representa esos datos con los cuales se está representando en la gráfica. También como indicadores de desempeño clínico encontramos la estancia y su comportamiento comparado el año actual con el año inmediatamente anterior, el promedio de hora de alta, el peso medio GRD y la información correspondiente en la parte inferior. Y esta gráfica es al final la que nos permite ver esa variabilidad clínica entre los grupos o entre las especialidades o entre los médicos, de acuerdo con el análisis que se esté realizando, y cómo están ellos con respecto a la meta y cómo están ellos con respecto a los promedios, que son estas líneas punteadas vertical y horizontal, a los promedios de IEMA o de estancia y de complejidad de los pacientes a nivel institucional. Entonces, acá, como lo podemos ver en la parte derecha, está señalada en amarillo y la gráfica nos está mostrando que cada uno de estos círculos, que corresponde a cada grupo de especialidades, el diámetro de la circunferencia corresponde al volumen de pacientes egresados por ese grupo de especialidades. Pero si yo quiero ir en detalle, yo puedo hacer clic en una de esas especialidades y hacer el análisis de esas especialidades, cómo se distribuyen, cómo se representan y cómo se comparan con base a la meta y a los promedios institucionales. Pero si aún quiero ir un poco más en detalle y entrar a mirar con las especialidades que más estén alejadas, que estén impactando más, que tengan mayor volumen de acuerdo con la priorización que se haga, podemos nuevamente hacer clic en la especialidad que corresponda, que queramos analizar, y vamos a ver esta misma información segmentada por cada uno de los médicos que hacen parte de esa especialidad. De igual manera, en la parte inferior se puede encontrar esa información específica, esos datos específicos que alimentan la gráfica de dispersión. Entonces, ya les he mostrado esto en las gráficas, en el boletín de gestión clínica, algunos de los resultados que traemos, y es parte de nuestro objetivo y es parte de ese trabajo y ese esfuerzo que se ha hecho en conjunto con muchas áreas, tecnología de la información, operaciones, los diferentes grupos clínicos, que nos han permitido, uno, aumentar el número de egresos hospitalarios. Esto quiere decir que el flujo de pacientes hospitalizados en la institución ha mejorado, que el giro cama también ha tenido un impacto positivo en este periodo 2023 comparado con el año 2022. También la disminución de la estancia. Obviamente, si hay un mejor flujo, tenemos una menor estancia de los pacientes en un 10%, que equivale a un día, a casi un día de estancia. Para bajar un día no es nada fácil, todos ustedes lo saben, y hay mucho trabajo detrás de esto para poder lograrlo. El IEMA ya se los mostraba, 1.24 para el 2023 versus 1.28 para el 2022. El peso medio nos sigue reflejando una alta complejidad y un indicador de resultados que les traemos, la tasa de mortalidad. Yo quiero hacer énfasis y vuelvo a mostrar acá esa gráfica de dispersión para mostrar cómo de esta manera podemos ver algo que antes no veíamos, y es esa variabilidad o esa distribución de los grupos. Entonces, en el eje horizontal
encontramos la estancia ajustada, el IEMA, con una meta del IEMA que es 1, ¿cierto? En el eje de las vertical está el peso medio GRD, que equivale a el consumo de recursos de los pacientes que han tenido o que han estado hospitalizados, que fueron egresados durante el periodo de tiempo de medición, que para este ejemplo es el primer semestre del 2022. Les mencionaba cada una de estos círculos corresponde a una especialidad, en este caso del ejemplo son especialidades, y el tamaño corresponde al volumen que ha egresado esa especialidad y cómo se van distribuyendo. Entonces, al final el logro, como les mencionaba, es poder ver esto de otra forma o visto de otras formas. Es muy difícil entender esa variabilidad entre los grupos médicos, entre las especialidades, y cómo luego de esta intervención con las especialidades que priorizamos, que son estas de mayor volumen de atenciones de pacientes, incluso esta también porque es una de las especialidades que mayor estancia tiene en los pacientes hospitalizados, cómo esto cambió, y para el primer semestre del 2023, cómo es el comportamiento. Aquí suceden muchas cosas. Ahí estamos viendo en color más oscuro cómo es el comportamiento actual en el primer semestre del 2023, y vemos que este promedio de la estancia que estaba en 1.28 del IEMA pasó a 1.24, ¿cierto? Se va acercando un poco a la meta, y la complejidad sigue siendo similar, pacientes complejos. ¿Y cómo ha sido el comportamiento de cada una de estas especialidades? Atrás en clarito vemos cómo estaba el año anterior y cómo está hoy. Entonces vemos esa mejoría en esas especialidades que fueron intervenidas en cuanto a la estancia hospitalaria, a pesar que manejan más o menos, porque están en el eje de las Y, están más o menos al mismo nivel, quiere decir que son pacientes igual de complejos que el año anterior. Entonces vemos esa variación entre las especialidades priorizadas. Obviamente tenemos acá otras especialidades que al contrario aumentaron su estancia, sobre ellas hay que trabajar. Hemos entendido y hemos aprendido sobre esto y sabemos que tenemos que ampliar esta intervención no solo a las de mayor volumen para lograr un mejor resultado, sino pues a nivel general, pero es una experiencia, es un aprendizaje que hemos tenido en la institución y queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Finalmente, como conclusiones, es importante la recopilación de la información. Datos limpios, datos claros, datos que nos generen confianza al momento de tener la información que se deriva de ellos. Hacer un análisis o sistematizar esa información. Les mencionaba al principio de la charla, esa manualidad que genera muchas veces un listado en un Excel que probablemente tiene una manipulación entre un proceso y otro, hacen que el riesgo de error humano aumente. Por ende, probablemente estos resultados o estos datos no sean tan confiables. Hacer el análisis sistemático y específico a su vez de esta información permiten el monitoreo de la variabilidad. Como les mostraba, toda esa dispersión con base en nuestras metas y en nuestros promedios institucionales. Tener la información disponible, esto es esencial. La información y el gran cambio acá también está en esa disponibilidad de la información, en la oportunidad de generar la información para que cada líder de área pueda analizar sus datos, pueda hacer intervenciones oportunas y con esto tener un mayor impacto. Como les mostraba, permite la comparación entre grupos, entre especialidades, entre médicos, y aquí hay una competencia sana, y es que muchas veces yo me comparo con mi compañero y quiero ser mejor que él. Acá podemos identificar esas diferencias y podemos también mejorarlas. Y al final todo esto tiene un énfasis supremamente importante en la toma de decisiones, que son decisiones informadas a partir de datos confiables. Muchas gracias.